Shalom Lekulam para todos los que me están viendo. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema un poco para muchas personas como lo ven en otros mundos como algo místico. En otros medios lo ven como algo oculto, misterioso. Y es cuando se trata el libro de Revelaciones, como lo ha traducido el pensamiento griego, Apocalipsis. Vamos a dar una serie de temas del libro de Revelaciones. Hoy vamos a dar la introducción según la mentalidad hebrea del libro de Revelaciones. Espero que le saquen mucho provecho a este material. Libro de Revelaciones. Introducción al libro de Revelaciones. Espero que les saquen mucho provecho y que puedan anotar. Vamos a comenzar solamente con un dato introductorio en este tema. Recomiendo que se pongan a hacer anotaciones. Comenzamos. Libro de Revelaciones. El libro de Revelaciones, en el nombre hebreo es Hitgalut. Hitgalut. Aquí vemos que es una palabra compuesta. La palabra Galut, realmente la palabra Hit, no pude encontrar su significado. Pero la palabra Galut es la palabra esparcimiento, diáspora. Por eso se cree que el libro, ¿cómo se le llama a la diáspora? Galut. Por eso se cree que el libro de Gálatas se llamaba Galutya. Es más, muchos aseguran que ese es el nombre en hebreo, Galutya, que significa los esparcidos de Yah. Los esparcidos de Yah. En inglés se parece a la palabra hebrea. Galutia. Galutia. O Galutiam. Entonces, es probable y es seguro, puede ser que esté seguro que se llamaba así en hebreo ese libro. Galut Yah, los esparcidos de Yahweh. Pero aquí tenemos otra palabra similar, Hitgalut. No pude investigar bien qué significa Hit. Si alguien de los que están oyendo y están en la web sabe lo que es la palabra Hit, pero lo traducen como revelación. La palabra Hitgalut la traducen como revelación. Ahora, en hebreo pictográfico, sí hicimos la investigación de qué significa la palabra Hitgalut. La palabra Hitgalut está compuesta por una Ei, por una Taf, por una Nun, por una Lamet, por una Wa y por una Taf. La Hei es como la forma de un hombrecito con las manos abiertas, que quiere decir mira, observen, revelación también significa. Taf, la palabra Taf, que son esos dos palitos cruzados, como una crucecita, significa pacto, señal, monumento. Pacto, señal, monumento. La Num es esta palabra que parece como un espermatozoide o un renacuajito, que significa vida, descendencia, continuidad. Vida, descendencia, descendiente, continuidad. La Lame, que es este bastón, significa cetro. Cetro. Centro.
fundamento significa también. Y la wa significa cetro o cetro. Pero la wa significa fundamento, como clavado, estaca. La wa es la estaca. Y la taf, de nuevo, tenemos la taf de nuevo, que es los dos palos cruzados, que son la señal, marca, consumación también significa, y significa también pacto. Madero también significa. El mensaje que sale de estas palabras pictográficas del nombre del libro, el nombre Hit-Galu, es: observa la señal del descendiente que fundamenta su cetro en los dos palos unidos en el madero. Y tenemos como testimonio para como fundamento, para certificar de que esta expresión es verídica, Jeremías 31:31, que habla de con qué se hace ese madero. Dice: el fundamento de su cetro está en dos palos. Y sabemos que en Jeremías 31:31 habla de que él hace un pacto con las dos casas de Israel. He aquí, dice Jeremías 31, haré un nuevo pacto, un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá, las dos casas. Pero Ezequiel 37:15 en adelante me dice que un palo pertenece a Judá y otro palo pertenece a Efraín o Israel. Y dice: únelo uno con el otro. Quiere decir que lo cruza y lo une. Entonces el mensaje del madero es la unión de las dos casas de Israel. Quiere decir que es el fundamento de esa descendencia, de ese descendiente. Lo que se mire, lo que se observa como señal de ese descendiente es que su fundamento y su cetro está en esta unión de las dos casas de Israel. Eso es lo que significa Hit-Galu. Lenguaje remés. Tenemos que darnos cuenta de algo. El libro de Revelaciones tiene un lenguaje remés, alegórico. Aquí vemos la palabra en hebreo cuadrado, Hit-Galu. Tiene un lenguaje alegórico, y ese lenguaje alegórico tenemos que nosotros inspeccionarlo. Ese es el mensaje remés. Si no entendemos el mensaje remés, no vamos a entender las palabras que Yohanan quiso transmitirnos en este libro. Es considerado este libro como la quinta Besorá, el quinto evangelio. Así como el libro de Deuteronomio es el quinto libro de Moisés, que reúne todo lo que estaba detallado en los primeros 4 libros, pero hablado por el profeta, revelado al profeta llamado Moisés. Por eso es que dice el libro de Devarim: estas son las palabras que Yahweh habló a través de Moisés. Así comienza el libro de Devarim. Por eso Devarim significa palabras. Entonces, estas son las palabras que habló a través del profeta. Pues en Hit-Galu o Revelaciones está en la misma forma. De los 4 evangelios, estas son las palabras que se habló a través del profeta, la revelación del Hijo de Elohim. Por eso comienza: estas son las revelaciones de Yahweh, de Yahushua. Así comienza. Entonces, ¿cuál es el lenguaje remés? Los símbolos que hay en Apocalipsis para poder entender Apocalipsis. Vamos a dar unos cuantos. A medida que tengamos esta serie del libro de Revelaciones, vamos a seguir dando más símbolos, significado de símbolos. Aquí estamos dando los primeros. Siempre aparece
en el libro de Revelaciones, la palabra mar o mares, en muchas ocasiones no es literal. Tenemos que entender que tenemos que aplicar los 4 niveles de interpretación para poder, y si en el contexto es un mensaje remix, un mensaje alegórico, entonces no podemos aplicarle literal. Si hay objetos alegóricos, no podemos poner el mensaje completamente literal. Es una falla hacer esto. Entonces, cuando, por ejemplo, en Apocalipsis se habla de que una bestia salió del mar, usted no va a creer que literalmente salió una bestia del mar. Está diciendo que salió de algo que significa mar. Una bestia es otro símbolo y el mar es otro símbolo. Entonces, aquí tenemos la palabra mar. Si nosotros buscamos la palabra mar en hebreo, la palabra mar significa occidente. Y la palabra mar en hebreo es la palabra yam. Ya he explicado en otros audios. Yam significa occidente y también significa muchedumbre. En el mismo libro de Revelaciones dice, estas aguas que ves aquí son muchedumbres, muchas personas, muchas naciones. Entonces los mares son las naciones, los gentiles, occidente, muchedumbre, etcétera. Porque ahí es que están esparcidos los peces. La tierra, vemos una bestia también que sale de la tierra. Cuando usted vea la palabra tierra, viene de la expresión hebrea Eretz, que se refiere a la tierra de Israel. Sencillo, tierra de Israel. O sea que hay una bestia que sale de ahí. Ríos. También usted va a ver que la tercera parte de los ríos se mueren también. Es una expresión que hay. Ríos es un lugar de poca gente, de poca agua con relación al mar. Con relación al mar. Que depende de los mares. ¿Por qué? Porque desemboca en los mares. Vienen siendo los países pobres. Fuente de las aguas, las fuentes de donde nacieron las aguas. Ya sabemos que las aguas, la maim, que la palabra mem en hebreo significa naciones también. Maim, esa palabra aguas, pero la palabra mem, letra mem en hebreo, la letra mem, perdón, es agua. Así se dibuja en el hebreo pictográfico y significa naciones. Entonces la fuente de las aguas es un lugar donde salieron las naciones. El lugar donde salieron las naciones, que también significa el Medio Oriente, Mesopotamia, Babel o Babilonia. ¿De dónde salieron las naciones cuando hubo la rebelión de la Torre de Babel? Según el libro del Yazar, de ahí salieron las 70 naciones que ahora vienen siendo todas las naciones que tenemos. De Mesopotamia o del Medio Oriente. Las langostas. Langosta en griego significa muchedumbre de gentiles. Son gentiles, paganos, musulmanes. En una enseñanza que le acabo de dar, vamos a ver que Israel va a estar invadida de langosta, que va a ser invadida de langosta, y que según Joel, el libro de Joel, hay 4 tipos de langosta: el saltón, el revoltón, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Así dice en español. Pero sabemos que son 4 palabras hebreas
de las 4 fases de la langosta y de 4 tipos de langosta, que van a comer y a comer hasta acabar. Y estos son, según la profecía, los musulmanes, las naciones que rodean a Israel, que van a atacar a Israel, lo más grande, que se llama la langosta, según la enseñanza que di, venían del oriente, y esos que vienen del oriente se le llaman los reyes del oriente, que secarán el río Éufrates, y se le dice que su número es de 200 millones. Los peces son la casa de Israel esparcida entre las naciones, entre los mares. Así usted va a ver el lenguaje remés que hay en todas las escrituras, no solamente en Apocalipsis, no solamente en Revelaciones. Porque usted va a ver que el Mesías hizo una multiplicación de panes y peces, que comenzó con 2 peces y se multiplicó en 12 canastas al final cuando recogieron. ¿Por qué 12? ¿Y por qué 5 panes? Como si fueran los 5 libros de la Torá y las 2 casas de Israel, que se multiplicó en un reino que tienen 12 puertas. El reino de las 12 tribus. Como le dijo también a los Shaliahim, a los apóstoles en su última cena: he aquí, ustedes se sentarán en 12 tronos a juzgar las 12 tribus de Israel. Por eso ellos recogieron 12 cestas, porque recogieron los peces de cada tribu. Como son 12 tribus, una cesta por cada tribu. Entonces, 2 peces, y ellos eran pescadores. Cuando él los llamó, le dijo: he aquí, los haré pescadores de hombres. Recuérdense que a Shaul también se le reveló el misterio, porque cuando él llegó a ver, se le cayeron de los ojos como escamas. Era porque tenía que ver los peces que fueron esparcidos de la casa de Israel. Entonces, por eso, él sabía cuál era el misterio. Por eso él dijo en Romanos 11:25: he aquí el misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que la ceguera que ha habido una parte de Israel, o sea, a los gentiles que todavía no han creído en el Mesías, es hasta que haya entrado Meloj Hagoim, el cruce de brazos, donde a Efraín se le dice: de ti saldrá la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿quién es que la plenitud de los gentiles? El Efraín que regresa, y que lo sabemos todo de hace mucho tiempo. Ya en este grupo, en esta enseñanza, sabemos que Efraín viene, esos peces vuelven, tienen que ser pescados en redes, y que la pesca da el nombre de Mashiach, 153 peces, porque la pesca viene de Mashiach. Mashiach en la gematría da 153, quiere decir que la pesca proviene de Mashiach. Mashiach que viene a buscar sus hijos. No he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id pues primero en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a un gentil que todavía no ha entrado en pacto y que no ha reconocido, ni siquiera se ha convertido a la casa, ¿qué le dice? No es lícito dar el lejen, el pan de los perros, de los hijos, a los perrillos. Pero si el gentil es humilde y dice que aún los perrillos comen de la mesa, de la migaja que caen de la mesa, entonces él hace el milagro con las migajas. ¿Qué sería con el pan en la mesa? Tenemos la oportunidad de ya no ser llamados ni extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos, con los Kadoshim y miembros de la familia de Elohim. Entonces, ¿para qué usted quiere seguir conformándote con las migajas? ¿Por qué no quiere comerte el lejem, el pan, que Él te está invitando, que por medio de su sangre ya no sea llamado extranjero ni advenedizo, sino con ciudadanos, con los Kadoshim? De los peces vamos a hablar mucho, porque es la revelación del Mashiach, lo que no podíamos ver. Casi todo el misterio
las 3/4 partes del conocimiento y de la revelación de la profecía en las escrituras tienen que ver con la Taf. Con la Taf. Con el mensaje de las dos casas de Israel, los dos palos que se cruzan y se unen. Ezequiel 37. Un palo para Judá y un palo para Efraín. Júntalo, junto en tu mano. Y cuando tus hijos te pregunten qué te propones con eso, tú les dirás: he aquí yo recojo todos los hijos de Israel que estaban esparcidos entre las naciones y los pondré en su tierra y tendrán un solo rey y ya no estarán divididos en los reinos, sino que serán uno y que tendrán un solo rey. Todo este misterio se va a revelar, este secreto, cuando usted entienda las dos casas de Israel, hasta el mismo Revelación. Este libro habla de esto. La Aleph es un símbolo de Efraín y un símbolo del rey y un símbolo del Reshit, del primogénito, del que gobierna. Aleph es la letra pictográfica del hebreo de nuestros padres, la cabeza de toro, la primera letra del alfabeto hebreo pictográfico. Y cuando él dice Ani ha-Aleph ve-Atah, yo soy la Aleph y la Taf, yo soy el primogénito y soy la consumación. Yo soy el príncipe, la cabeza, mira ahí la cabeza. Pero también el pueblo de Israel es la imagen de su Señor, de su Adón. Por eso dice, no puede haber un siervo mayor que su amo. Confórmese su siervo a ser igual a su amo. Entonces, todos los siervos somos Aleph. Todos los siervos nos conformamos a ser igual que nuestro amo. Llegamos a ser Aleph. Por eso Efraín es el primogénito, como dice Jeremías 31. Pero la Taf, los dos palos cruzados, la última letra del alfabeto hebreo. Hebreo pictográfico, el hebreo de nuestros padres. Los dos palos cruzados que ya estábamos definiendo con Ezequiel 37. El pacto con las dos casas cuando sean unidas, como dice también, para buscar una cita del pacto renovado o mal traducido Nuevo Testamento, que es Efesios 2:20 o 2:16, que dice que de ambos pueblos hizo uno, unió los dos palos, los esparcidos y los que están en Haaretz, los que están en la tierra, los que están en los mares, que están en occidente, y los que están en oriente. Por eso es que el relámpago se muestra del oriente hacia occidente, para unir a los hijos que están esparcidos. O como dice en Isaías, aquellos hijos que tú pensabas que habías perdido, he aquí te los pongo como joyas, como trofeos. Y dice, ¿quiénes son estos? Lo va a ver en el mismo libro de Revelaciones. ¿Quiénes son estos? Esta gran multitud que no se puede contar. Habíamos dicho también que los hijos de Israel era un decreto de nuestros padres, un decreto del Todopoderoso, que no se pueden contar los hijos de Israel. Había una plaga si contaban a los hijos de Israel. Por eso había que pagar un precio del rescate, un medio ciclo por cada varón que iba a la guerra. Para poder ser contado se contaba el ciclo, el precio del rescate, para que no hubiera plaga entre nosotros, entre el pueblo. Por eso estaba prohibido contar al pueblo de Israel. Y a Abraham se le dijo que su descendencia sería una gran multitud que no se puede contar. Dice, una arena como la arena del mar que no se puede contar. También se dicen dos tipos de descendencia de Abraham, tres tipos.
la arena de la orilla del mar, la arena que hay en el mar y las estrellas de los cielos. Entonces, estos tres tipos de descendencia, quería explicar este lenguaje remés. ¿Dónde hay más arena? Dentro del mar. Están entre los gentiles. La descendencia de Abraham está dentro de los gentiles, dentro de los mares. Pero ¿dónde está una que está luchando entre ser gentil y ser israelita? En la orilla del mar. Esa se moja y vuelve y se seca. Se moja y se seca. Pero también se habla de la arena seca, el polvo de la tierra, que es la arena seca. Estos son los que son israelitas y no se mojan. Pero hay algunos que llegan a una máxima estatura de kedushá, de santidad, que son los que son llamados las estrellas de los cielos. Estos son los que van a subir a una estatura de santidad, de kedushá, de ser apartados como las estrellas de los cielos. Entonces, hay tanto lenguaje remés en las escrituras que tenemos que detallarlo para poder comprender este libro de revelaciones. Recuerden que es una introducción lo que estamos dando. También aparece en el libro de revelaciones la palabra bestia. Cuando aparece la palabra bestia, regularmente es gobierno, imperio, sistema político. ¿Por qué hablo de gobierno primero? Porque hubieron bestias que fueron gobiernos y no imperios. Dominaron muchas naciones, pero no todas las naciones conocidas. Pero después de esto vinieron imperios que fueron los que dominaron todas las naciones conocidas y las que todas las naciones conocidas le pagaban impuestos. Son sistemas políticos. También habla de las 7 quejilot mesiánicas. Quería ahí ampliar un concepto. Hemos explicado el concepto de la palabra quejilá o congregación. En el tema, la plenitud de los gentiles, en la introducción, detallamos el concepto eclesía o iglesia, que es lo que en Occidente se ha arraigado, este concepto griego. Y se ha manipulado por mucho tiempo. Decíamos que en las traducciones, en la Septuaginta, en la traducción de los 70, que es la traducción que se hizo 300 años antes del Mesías, la palabra eclesía estaba por todos los lados. Pero en español lo tradujeron como congregaciones, no como iglesias. ¿Qué sucede? Que en la Reina Valera, la misma palabra griega, eclesía, antes del Mesías, o sea, antes de él resucitar, es traducida como congregaciones. Pero después que él resucita, ese contexto en adelante lo traducen como iglesia. El término es en español, en castellano, iglesia. Y hemos dicho que ahí hay un force de traducción. Porque ¿cómo va a ser que en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 7, Esteban dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, y la palabra congregación, que está ahí en griego, en el Nuevo Testamento, Reina Valera, es la palabra eclesía? Porque ahí se llama congregación y después en Apocalipsis la misma palabra eclesía lo traducen como iglesia, porque quieren impregnar otro concepto nuevo, un concepto que es ya divorciado del real. Es una manipulación. Lo que nos están diciendo en pocas palabras, que esa congregación era la pasada y ahora es algo nuevo, diferente. Es lo que nos quieren decir y nos quieren llevar. Sacar el hebreo con todas partes. Exacto, quiere sacar el concepto, el pensamiento hebreo, el pensamiento original. Entonces por eso traducen la misma palabra en el pasado, anterior al Mesías, como congregación, y las mismas palabras después de la resurrección del Mesías, como iglesia. Y ese término en español vino del vocablo griego.
¿Por qué no dicen congregación? Pero si nosotros la dejamos como congregación, todas las palabras, entonces vamos a ver que no hubo ninguna separación. No hubo ninguna separación. Y si decimos iglesia, en toda la que se llama eclesía, entonces podríamos decir que Esteban dijo, este es aquel Moisés que estuvo con la iglesia en el desierto. ¿Cómo usted lo oye ahí? ¿Cómo? ¿En el desierto estaba la iglesia? Y cuando dicen la iglesia de Cristo, ¿qué están diciendo? Otro concepto que no tiene que ver con Israel. Es el concepto que quieren inculcar en la mente desde hace 1900 años. Bueno, desde 325 en adelante. Ajá, perfecto. Entonces, el concepto es que un pueblo separado de Israel, llamado la iglesia, y no la congregación de los Kadoshim, porque querían hacer otro espécimen, otro mundo, ese sistema religioso, para volverse un sistema religioso independiente al pueblo hebreo, tenía que crear cosas nuevas, conceptos nuevos, ajeno a la realidad histórica y a la realidad del escritural. Y explicábamos de dónde venía todo eso. Vamos a explicar ahora, vamos a leer literalmente Revelaciones 1 al 20. Vamos a comenzar con el capítulo 1, del 1 al 20. Revelaciones 1:1. Esta es la revelación que Yahweh, ¿la revelación de quién? Que Yahweh dio a Yahushua HaMashiach para que él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Vamos a leerlo otra vez. Esta es la revelación que Yahweh dio a Yahushua HaMashiach para que él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Entonces, el Abba se lo da a su hijo y el hijo lo revela a sus siervos. ¿Está viendo? Él la comunicó enviando a su Malach, a su siervo Johanán. Malach es la palabra mensajero o ángel, como lo tiene la mentalidad griega. Pero me gusta la palabra mensajero porque es la palabra más correcta y la más entendible. La que está más aferrada a la mentalidad hebrea. Verso 2. Quien dio testimonio de la palabra de Yahweh y del testimonio de Yahushua HaMashiach y todo lo mucho que vio. Verso 3. Benditos sean los que leen y los que oyen las palabras de esta nebuá, profecía, con tal que obedezcan las cosas escritas en ellas. Porque el tiempo está cerca. ¿Y faltaban cuántos años? 1900 años, porque esto fue como en el 96. 40, todavía faltaban casi los 40 jubileos completos. Y decía está cerca. De Johanán a las 7, verso 4. De Johanán, recuérdense que lo que traducen como Juan, el nombre correcto es Johanán, regalo de Yah, Yahanam, regalo de Yah. A las 7 Kehilot Meshihim, a las 7 congregaciones ungidas, mesiánicas. Meshihit significa mesiánicas.
o lo traducen como mesiánicas. Meshihit significa ungidas. En hebreo, ungidos es Meshihim, con M, con Mem, Sofit al final. Pero con esta tat es como el gentilicio al final. Meshihit, mesiánicas, en la provincia de Asia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son Kehilot que creen en el Mashiach, que su fundamento es el Mashiach. Eso es lo que quiere decir Meshihit. Recuérdense que la palabra, cuando dice, ¿cómo dice la Reina Valera? Vamos a buscar la Reina Valera para que puedan ver en esta parte, el verso 4. El verso 4 de Isgalu dice así. Dice, de Yohanan, y voy a buscar la Reina Valera, perdón, que tengo aquí la Kadosh. Voy a trabajar con las dos para que puedan ver la diferencia. Estoy tomando la de Diego Ascunce, la traducción Kadosh israelita mesiánica. Pero voy a trabajar con las dos para poder hacer un análisis correcto y no ser parcializado, No de que, porque Diego Ascunce la hizo así, tiene que ser así. No. Ni porque la Reina Valera lo hizo así, tiene que ser así. No, es pensando, digiriéndola, analizando, haciendo lo que le llamamos meditación, que es como rumiar, sacar la sustancia y ver cuál es lo correcto. No porque lo dijo alguien, ni porque lo tradujo alguien. Dice Juan a las 7 iglesias, ¿qué dice iglesia? Que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora vamos a ver cómo lo dice la traducción Carlos. De Yohanan a las 7 Kehilot Meshihit, en la provincia de Asia. Misericordia, dice, que realmente sabemos que es ese, según la palabra griega que está en la Septuaginta, es bondad. Bondad y shalom. A ustedes, del único que es, del que era y del que ha de venir, los 7 ruajim delante de su trono. 5. Y de Yahushua HaMashiach, el testigo lleno de fidelidad. Ahora sí. El primero que ha nacido entre los muertos y el que gobierna a todos los reyes de la tierra. A él, al que nos ama, que nos ha librado de nuestros pecados al costo de su sangre, por él somos un reino. Que somos un reino, es un malbut. Esto es Juanín para Yahweh, su padre, su Abba. A él sea la cabot y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Miren, él viene con las nubes, y ahí es que la pintura es duda. Ahí comenzamos la materia. Miren, él viene con las nubes. La referencia es Daniel 7:13. Vamos a buscarlo, porque tenemos que buscar todo eso. Daniel 7:13, y eso también lo dicen en el libro de Matillahu,
Dice, miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes del cielo. ¿Cómo? ¿Está viendo que una referencia? Veía uno como hijo de ¿qué? De hombre, Ben Adán, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces ahí está la referencia. Seguimos. Todo ojo le verá. Yo quiero explicar sobre esto de todo ojo le verá. Muchos de los que estuvieron en el sistema cristiano o de los que estuvimos en ese sistema pensábamos que era todo el globo terráqueo. Todo el globo terráqueo. Pero usted va a ver algo que le va a impactar y tiene que ver con Zacarías 12:10 y el verso 12 y el verso 14, que lo vamos a leer. Todos los ojos que van a ver al Mesías tienen que ser en la tierra de Israel. Por eso es que un relámpago, óiganlo bien para que usted entienda, un relámpago que se muestra del oriente hasta occidente. Primero tiene que verse a dónde, en oriente, y después se va a ver en occidente. Él tiene primero que poner sus pies en el monte de los olivos. Él tiene que mostrar su señal primero en oriente para poder buscar a sus esparcidos desde occidente, como dice el profeta Oseas, que dice, he aquí rugirá como un león, y cuando él ruja, sus hijos vendrán revoloteando detrás de él desde occidente. Eso lo hemos visto, ese texto, en la plenitud de los gentiles. Para que el que quiera saber cuál es ese texto, le invito a que vea el tema, la plenitud de los gentiles. Por eso que tiene que ver con el esparcimiento de la casa de Israel y el retorno de ella, como una gran multitud que no se puede contar. Los peces no se van a contar. Dice, eran tantos en las redes. ¿Usted no ha leído ese texto? La última pesca. Eran tantos en las redes que no se podían contar, que por poco se rompen las redes. Pero hubo una pesca que dio 153 y no fue porque lo contaron. Es que, aunque se contaron, esta pesca es algo que tiene que ver con el Mesías. Y yo quiero que usted cuente las veces que uno pesca, que solamente fue una que se contó. Cuando él dijo, tiren la red del otro lado, ¿cuántas veces fueron? 2 veces. Y usted tiene que ver la alusión detrás de esto. Por eso es que ese lenguaje de este libro es un lenguaje alusivo, que es la revelación de los 4 primeros evangelios. Esas 2 pescas simbolizan los 2 momentos. El primer momento que viene el Mesías, que es que en ese trayecto se hace una gran pesca, y la otra pesca del Mesías que se cuentan, tienen que ver con lo que se dice, oí el número. Quiero que tengan pendiente de eso. Unos son pescados por los Shaliachim y otros pescados por el mismo Mesías, porque el número que da esa pesca es 153. Uno no se pueden contar. Si usted ve esa pesca, no se pueden contar, pero otros se dice, oí el número, se contó. Son 144,000, se contaron. Oiga, que le estoy adelantando cosas. Pero vamos a ver, porque dice, todo le verá, es una alusión de que primero tiene que ser en Oriente para después mostrarse en Occidente.
Es el ojo, esos son todos los ojos que le van a ver. Pero cuando dice incluyendo aquellos que lo traspasaron y todas las tribus de qué tierra, del globo terráqueo, y todas las tribus de la tierra estarán de luto. Ahora vamos a buscar Zacarías 12:10, a ver. Zacarías 12:10 nos dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén ruaj de bondad y de tefilá. En la Reina Valera dice de gracia y oración. Mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán como lloran por un hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra se lamentará, y cada linaje, cada tribu, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y las mujeres por sí. Ahí está viendo la referencia. Cuando dice aquí, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, dice, o estarán de luto. Y dice los que lo traspasaron. ¿Usted vio? Esa es una referencia de Zacarías 12:10, versos 12 y 14. Está diciendo que los primeros ojos que van a ver fueron los que los traspasaron en la tierra de Israel. Y van a hacer lamentaciones, pero no para su perdición. Si usted sigue leyendo Zacarías, porque no había capítulos ni versos, se va a dar cuenta que es para que haya un gran despertar en la tierra de Israel, que va a provocar la venida del Mesías, porque va a remover la tierra de una forma que de ahí es que viene todas las consecuencias, todos los eventos para el regreso. De ahí es que el Mashiach dice: los que estén en Yaudá huyan a los montes. Eso es lo que va a provocar. Porque esto va a provocar que venga el impostor, que el impostor ya no tenga otra cosa que presentarse y sentarse, haciéndose pasar por Elohim y siendo origen de culto, porque ya se le reveló a lo que faltaban por revelarse. Lo miraron ya. Recuérdense que antes de que él se fuera de Jerusalén, antes de que fuera clavado en la cruz, él le dijo una amonestación en esos 4 días de prueba, cuando entró en la entrada triunfal de Jerusalén. En esos 4 días de prueba, él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. He aquí, tu casa estará desierta y desolada. La abominación que causa desolación. Por eso dice: cuando los que estén en Yaudá huyan a los montes, van a desolar. Tu casa será desolada y vacía, y no me veréis más. No lo van a ver, no van a ver el Mesías. No me veréis más hasta que se diga: Baruch Abba Beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Es hasta un hasta. Y ese es este hasta. Mirarán a mí, al Aleph Tav, al que traspasaron. Así es el texto hebreo. Mirarán a mí, el Aleph Tav, al que traspasaron. Y llorarán con amargura, como un hijo primogénito, como un único nacido.
Vamos a verlo, vamos a leerlo bien. Lo voy a leer en una versión que usted pueda entender. Que usted entiende el lenguaje profético, porque la Reina Valera mató el lenguaje profético. Entonces dice, me mirarán a mí, de quien se burlaron, dice la Septuaginta. Y ellos llorarán por él como un amigo amado. Dice el texto hebreo, como un yahid, como un hijo único, como un bejor, como un primogénito. Dice como un hijo único. Usted ve, aquí lo dice también en la Septuaginta. Esto tiene muchísimas referencias. Pero muchas referencias, porque es que Apocalipsis, Revelación, es un collage de profetas. Un collage de referencias de todos los profetas. Que si no lo buscamos, no vamos a entender ni pío. Y en la cultura hebrea, en base a la cultura hebrea. Cuando ese día venga, habrá gran luto en Jerusalén. Luto como fue en Hadad Rimón, dice. Perdón, que se me fue ya. Ahora sí. Y cuando dice aquí, sus mujeres por su lado y los hombres por su lado y sus mujeres por su lado. Está diciendo, habla de los hombres y después dice sus mujeres por su lado. Está describiendo la situación del mundo ortodoxo que separa mujer y hombre. Esa separación que hace. Está describiendo aquí lo que es el Israel actual, cómo está la religiosidad. Seguimos. Dice el verso 8, sí, amén. Yo soy el Aleph y la Ta. Ahí lo menciona. Ani a Aleph Bejata. Está diciendo, yo soy la cabeza, el rey, y soy también la señal, la consumación, el pacto, el monumento. Recuérdense lo que significa cada letra pictográfica. Pero sus hijos son como su amo. Son también cabeza, primogénitos, los que vienen de Occidente, y son también la señal, porque ¿qué fue lo que él cargó en el hombro? Él cargó el madero que iba a unirse con el otro madero que estaba clavado en el monumento. Recuérdense que él tenía un madero en los hombros. La palabra hombros, y lo he dicho mucho en varios audios, la palabra hombro es la palabra Siquem o Shechem, que es donde estaba la tribu perdida de la casa de Israel, donde fueron las 10 tribus, a Siquem, a Samaria. Samaria es Siquem, hombros. ¿Por qué se le dice hombros? Porque geográficamente parece dos hombros. Siquem parece como la cabeza y el monte Ebal y Jerezín parecen los dos hombros. Recuérdense que en el monte Ebal estaba la maldición y en el monte Jerezín se proclamó la bendición. Pero en medio de quién, de la bendición y la maldición, ¿qué estaba? La cabeza. ¿De quién era hijo Siquem? El nombre de esa ciudad era por un descendiente llamado Siquem. Y era hijo de un hombre llamado Hamor. Y Hamor significa burro. ¿En dónde entró el Mesías? En un burro. ¿Cuál es el símbolo principal de Efraín? Un burro. Entró en un burro para Jerusalén. Estaba diciendo un lenguaje profético, analógico, remix de cómo iba a entrar a Efraín. Primero lo iba a entrar en su reinado. Cuando sea proclamado rey, él viene con Efraín, con aquel burrito que tenía yugo, que tiene que ser redimido, como dice Éxodo 12:12, que dice que el primogénito del asno redimirás, y si no puedes redimirlo, le torcerá su cerviz. Es un mandamiento. Entonces, pero Efraín también viene a través del sufrimiento y el sacrificio del Mashiach. Quiere decir que tiene que padecer también.
porque vino colgado en los hombros del Mashiach. Pero será unido con la casa de Judá que está en Jaares, esperándola con el otro palo. Por eso al Mashiach se le llama la mano de Yahweh. Por eso dice, une tus dos palos, estos dos palos, junto en tu mano. También Shaul dice, con el Mashiach estoy clavado en el madero, porque no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí. Está juntamente clavado con él en el madero. Las dos casas de Israel están juntamente con él clavadas. Le está clavado a las dos casas. El injerto en Romanos 11, se injertan. ¿Qué es un injerto? Poner una rama a otra rama, la unión. Todo nos habla de eso. Seguimos. El que es, el que fue y el que está viniendo, dice el Aleph y la Taf, dice Yahweh, el Elohim de los ejércitos, de los Shamaim, del cielo, el que es, el que fue y el que está viniendo, el Haelión. Yo, Yohanan, soy hermano de ustedes y compañero que comparte o copartícipe de los sufrimientos en el reino y en la perseverancia que viene de estar unido con Yahushua. La Reina Valera narra así, porque me gusta leerlo de ahí también. A veces se me hace difícil buscar la Reina Valera de tantas versiones que tengo. Usted está viendo cómo dice la Reina Valera. Yo soy el alfa y el omega en vez del Aleph y la Taf. Recuérdense, quiero también decir algo aquí. Alfa y omega es algo del calendario, del alfabeto griego. Y si usted busca en la mitología griega, todo tiene que ver con una deidad. Una deidad del pueblo griego, de la mentalidad griega, de la filosofía griega. Entonces tenemos que entrar a la pensar. No, Yohanan nunca pensó en alfa y omega. Yo soy de las personas que digo que estos son copias del original. Y las traducciones vinieron copiando el original, pero que no me escribieron en griego. Porque se ve muchos fallos en las traducciones. Yo soy el alfa y el omega, dice aquí. Es imposible que Yohanan haya pensado en deidades griegas para describir al Mashiach, cuando es algo específico. La Aleph y la Taf. Recuérdense que en el tiempo, en nuestro tiempo y en tiempos atrás, cuando se traducía un manuscrito y era supervisado por la persona que hacía el manuscrito original para traducirlo a otra lengua, se hacía lo que se llama la ley del préstamo. La ley del préstamo quiere decir que habían expresiones que se dejaban igual, no se traducían, porque traduciéndolas se perdía el concepto real. Traduciéndola se perdía, se cambiaba el concepto. Por eso es que yo insisto de que no fueron escritos por puño y letra en griego koine por los apóstoles. Fue un traductor posterior que lo hizo. No puede ser que ellos hayan tomado nombre de deidades para poder traducir. Ahora tenemos muchas investigaciones sobre las traducciones y sabemos qué pasó. El Concilio de Nicea está medio dudoso. El fuego que hubo en
El incendio que hubo en la biblioteca de Alejandría estuvo también muy dudoso. Todo, hay muchos datos históricos que nos pueden dar alguna señal de qué ha sucedido. Entonces, dice, yo Juan, dice, hermano, compartícipe de en vuestra tribulación, en el reino, en la paciencia de Yeshua, no voy a decir ese nombre, estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yahushua. Él estaba en ese tiempo por el testimonio de Yahushua. Hay un sistema religioso por ahí que le llaman a unos libros de una tal profeta el testimonio de Jesucristo o los testimonios. Y que esa es la profecía verdadera, el testimonio. Por eso le llaman así. También le dicen el espíritu de profecía. Entonces, cuando una persona lee de esa denominación, lee que él estaba por causa del testimonio de Jesucristo, como dice ahí, entiende que se está hablando de esos libros, de ese sistema religioso. Seguimos. Yo había sido deportado a la isla de Patmos por haber proclamado el mensaje de Yahweh y dado testimonio de Yahushua. Fui llevado en el Ruach en el día de Yahweh. Otros sistemas religiosos han dicho, han llegado a la conclusión que cuando dice el día de Yahweh, es decir, es igual que decir el día de, como dice la Reina Valera, el día del Señor es igual que decir el Señor del día. Porque como él dijo, yo soy el Señor del sábado, yo soy el Señor del día sábado, ellos entonces de ahí deducen que se trata del sábado, del Shabbat. Sin embargo, esta traducción dice, yo fui llevado en el Ruach, en el día de Yahweh. Y lo que está hablando no es del Shabbat. Está hablando de un día que también es catalogado como Shabbat Shabbatón. Y lo que hemos estudiado, las profecías en las fiestas de Yahweh, en los mensajes que hemos dado en mi canal de YouTube está con el título Los tiempos de Yahweh, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Y cuando hablamos de las fiestas, hay un día que se llama el día grande y terrible de Yahweh. Ese es el día en que él va a actuar. Fui llevado en el Rúa en el día de Yahweh. Está hablando de la fiesta, está hablando de la conmemoración de Yom HaKippurim, de Yom Kippur, el día del juicio en la mentalidad hebrea. Y oí detrás de mí una gran voz como de shofar diciendo, escribe en un rollo lo que ves y mándalo a las 7 Kehilot, asambleas mesiánicas de Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Según historiadores, estas Kehilot estaban en lo que ahora se llama Turquía. Y fue el primer punto donde fueron esparcidos las 10 tribus que estaban en el norte de Jerusalén, donde estaban la gran mayoría de los esparcidos. Me volví para ver quién me estaba hablando, y cuando me volví, vi 7 menorots, 7 candeleros de oro. ¿De qué se está hablando? ¿De qué candelero está hablando? De la menorá. Y entre los candeleros había alguien. Muchas personas dibujan los candeleros como una mecha grande, como repartida. No, es la menorá. 7 menorots.
es el candelero de 7 brazos. Y de entre ellos estaba alguien como el Hijo del Hombre, el Ben Adam. Y eso es una referencia de Daniel 7:13, que lo habíamos leído ya. Que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies y una banda de oro alrededor de su pecho, que realmente es la cintura, Su cabeza y su cabello eran blancos como lana, de color blanco como la nieve. La lana, cuando sé que eran cabellos, eran como blancos como la lana. Quiere decir que no era una oveja trasquilada, era una oveja con lana. Quiere decir que tenía bastante cabello. Sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce pulido, o sea, brillante, refinado en horno, y su voz como el sonido de muchas aguas. ¿Qué está diciendo? Como el sonido de todos los que están en las aguas, que se precipitaban. Las aguas también significan pacto. Esta referencia está en Daniel 10:5 al 6 y Ezequiel del 1 al 24 y 43:2. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de doble filo. ¿Cuál es la espada aguda de doble filo que dice el libro de Hebreos 4? Que dice que la palabra de Elohim es como una espada de 2 filos que penetra hasta los tuétanos y discierne el alma. Entonces, esa espada de doble filo que sale de la boca. Recuérdense que yo dije esto en una parashá anterior, está en mi canal de YouTube también, de que la palabra boca es la palabra pi, que también significa en el hebreo pictográfico filo. Filo. La palabra boca significa filo también. Él corta con lo que sale de la boca. Dice que sale una espada aguda. Está describiendo que la boca corta. Y cuando tiene doble filo, quiere decir que tiene 2 intenciones. Una es que te entre en pacto, y usted sabe lo que es un corte. La palabra corte, por ser cortado en hebreo, se dice kareb. Es una sentencia de ser separado de la nación de Israel. Y cuando corta, quiere decir, o eres unido o eres separado. De su boca sale esa sentencia. O te unes o te separa. Doble filo. Su rostro era como el sol. Por eso al Mashiach le llaman el sol de justicia. Porque su luz, el Abba le ha dado vida en sí mismo para dar y volverla a tomar. Quiere decir que tiene luz propia. Y por eso se le llama el sol. La luna es Israel. Esos son otros símbolos. La luna es Israel, que necesita la luz del sol para poder brillar cuando está en la oscuridad. ¿Dónde actúa la luna? Fue especial lucero o astro que se hizo ¿para qué? Para dar luz ¿a dónde? En la noche. Entonces nos está diciendo en forma pictográfica que Israel es la que proyecta la luz del Mesías a las naciones que son la oscuridad. Y las estrellas son los sadiquín, que también se le otorgan al final luz propia. Algunas son estrellas que son astros que reflejan la luz del Mesías, pero otras tienen luces candentes. Ustedes van a ver que hay estrellas que tienen fuego propio. Entonces, todo esto son figuras. Entonces, el sol de justicia, según la Escritura, es el Mesías. Su rostro era como el sol, resplandeciente con todo vigor. Cuando le vi, caía a sus pies como hombre muerto. Y ahí está el mensaje de Yohanan cuando él dice, ¿a quién buscan?
Y ellos dijeron, a Yahushua de Nazaret. Y él dijo, Anihu. Y todos cayeron sobre sus rostros. Retrocedieron y cayeron sobre sus rostros. Eso dice ese texto. Anihu significa yo soy él. Yo soy él. Él es como una forma pictográfica de decir yo soy el que soy. Yo soy el que se le presentó a Moshe. Claro, tengo que ampliar algo que muchas personas están confundidas y no sé si se le ha revelado o si esto le va a satisfacer, pero tengo que decir que lo que dice Yohanan 1:18, al Abba nadie lo ha visto jamás. Al Abba, repito, Yohanan 1:18, al Abba nadie lo ha visto jamás. Shaul dice, el que mora en luz inaccesible. ¿Qué significa inaccesible? Al invisible, al que a nadie ha visto, el que nadie ha visto, dice Shaul. Entonces, si Shaul y Yohanan me dice que nadie lo ha visto y que mora en una luz que nadie tiene acceso, está hablando de que solamente hay uno que lo puede ver. El que sale de él. El que sale de él se le presentó a Moisés como Yud-Heh-Vah-Heh, como Yahweh, porque él vino con el nombre de su padre. Él dijo, yo he venido en el nombre de mi padre y no me recibís. Si alguien viniera en su propio nombre, a este recibirá. Y por eso comienza el libro de revelaciones, que es la revelación de Yahweh, que Yahweh ha dado a Yahushua acerca de él, para que se lo anuncie a quién, a sus siervos. El único mediador que tenemos entre Elohim, el Abba y nosotros es Yahushua. Por eso el acabot que vio Moshe en el zarzal, ¿de quién era? ¿A quién vio? Cuando Jacob dijo, he visto Elohim y no he muerto, cara a cara. ¿A quién vio? ¿Al Abba? No, estamos repitiendo de que al Abba nadie lo ha visto. Dice Juan 1:18, al Abba nadie lo ha visto jamás. El Yahid, el único hijo que está en el seno del Padre, este lo ha dado a conocer. Entonces, ¿quién es que lo da a conocer? Entonces, ¿quién ha actuado en el mal traducido Viejo Testamento como Yahweh? El Hijo, porque al Abba nadie lo ha visto. Él ha mandado a su Hijo a ejecutar. Cuando ustedes oigan la palabra en Sodoma y Gomorra, descendamos. ¿Quiénes son? Por cuando dice, Yahweh me ha dicho así. Hay un texto ahí de la destrucción de Sodoma y Gomorra que dice que Yahweh va a descender fuego de parte de Yahweh. ¿Cómo es eso? Que Yahweh va a descender fuego de parte de Yahweh. Hay dos Yahweh entonces. ¿O será que hay un hijo que también se llama igual que su padre? O yo me llamo igual que mi padre. Y mi hijo se llama igual que mi padre. Eso lo hacen los humanos. Por eso su nombre es Yahweh salva. Yahushua. ¿Cómo se llamaba Josué? Al que se traduce como Josué. O al quien le pusieron Josué en la Reina Valera. Joshua. ¿Y qué le tuvieron que poner? Una nun. Joshua significa salvación. Y la nun que le agregaron varió la palabra a Yahweh salva, alegorizando lo que el nombre del Mashiach. Porque ¿qué hizo Yahushua? Benú, Josué, introdujo al pueblo a la tierra prometida. Tuvo la sucesión de Moisés. Quiere decir, al hijo se le encomendó. Moshe hizo como una figura del padre. Le encomendó ¿a quién? A Yahushua
a que introdujera, dice, que tuviera el mismo Rúa, la misma unción para introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Y con qué nombre? Entonces lo introduce con el nombre de Yahushua. Hay otro Yahushua también en la escritura, en este nombre completo, nombre largo. Y es el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, llamado Yahushua en Zacarías, que es descrito como un tizón arrebatado del fuego, a quien le quitaron sus vestiduras viles y le pusieron vestiduras ¿de qué? De galas, lino fino. ¿Cuál fue la vestidura viles que le quitaron? A Mashiach no le quitaron vestidura cuando él estaba, le quitaron esa vestidura sucia, estaba llena de sangre. Pero cuando él resucitó, ¿con qué resucitó? ¿Cuál? Con una visión de que él resucitó, con una visión que vieron tres shashaliahim, tres apóstoles, con ropa resplandeciente. Entonces esa es la figura, tenía que llamarse Yahushua, el nombre del Padre y salvación al mismo tiempo. Pero cuando él actuó en el mal traducido Viejo Testamento, realmente llamado Pacto Antiguo Pacto, él actuó por el nombre de Yahweh. Por eso es que con seguridad, ¿qué dijo Esteban? Este es aquel Moisés que estuvo con el Mala en el Zarzal y que el Mala le hablaba. ¿Quién es ese Mala de Yahweh? Su hijo. Porque el Malach de Yahweh acampa alrededor de los que le temen. El Malach. Recuérdense. ¿Cómo le llamó? ¿Con quién peleó Jacob? Con un varón. Así mismo dice, con un varón. ¿Quién se le presentó? Abraham. 3 mensajeros. Pero había uno de ellos que se llamaba como Yahweh. Y todo el mundo sabe y puede asegurar que ese era el Malach de Yahweh. ¿Quién usted cree que era? Yahshua. Y negoció con él. Ahora entendemos que hay un solo mediador. Muchos no quieren aceptar esto. Y es la revelación de Yahweh, de su hijo Yahushua, este libro, para anunciarle a sus seguidores la revelación del Mashiach. Eso es del hijo, eso es este libro. Una de las principales cosas que describe el libro de Revelaciones. Seguimos. Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas temor. Anihu, yo soy. Anoji, yo soy el primero y el último. Harishon Be'aharón. ¿Usted cree que ese que le puso la mano a Yohanan, derecha, que dijo yo soy el primero y el último? ¿Usted cree que el Padre es el primero y el último? Eso está descrito también en la Tanakh. Harishon Be'aharón, el primero y el último. El Abba no tiene ni principio ni fin. Entonces se trata del Hijo. El primero y el último. El que consuma. El que vive. Estuvo muerto. Ahí está describiéndolo. Pero mira, estoy vivo. Por siempre y para siempre. Y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. El Abba le dio esa facultad. Le ha dado vida en sí mismo. Para darle y poderle y volverla a tomar. Así que escribe lo que ves, ambos, lo que ahora y lo que sucederá después. He aquí el significado secreto, el Sot, el cuarto nivel de interpretación de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y las 7 menorot de oro.
Las 7 estrellas son los malachim. ¿Está viendo? Los mensajeros de las 7 Kehilot Meshihit. ¿Está viendo que las estrellas tienen que ver con alguien que ha llegado a una estatura de Kedushá muy alta? O malachim, mensajeros. Porque, ¿qué hizo? ¿Cómo se describe a Hasatán? Una estrella que se llevó la tercera parte de las otras estrellas. Entonces los malachim también son comparados con estrellas. Y las 7 menorot son las 7 Kehilot mesiánicas. Aquí quedó la primera parte de este libro, la introducción de Hidgalut. La segunda va a ser sumamente interesante porque vamos a describir más lenguaje alegórico, más expresiones remez, alusiva, y vamos a introducirnos completamente en el mensaje, en la mente del Mashiach. La mente del Mashiach es Remet Tizot, la cual no se le ha sido revelado a Israel, sino a aquellos remanentes de Israel que sí quieren formar parte del Mashiach. Si han echado su suerte con el Mashiach, si lo han seguido por donde quiera que va. ¿Qué dice de esos, de los 144,000? Son los que lo siguen donde quiera que va. Entonces nosotros también tenemos que tirar hacia el 100%. No al 30 por 1, ni al 60, sino al 100 por 1. Al final nos dirán si caímos en 30 o en 60, pero tenemos que tirar el 100 por 1. Recuérdense que se lo hemos dicho. Las 3 producciones del terreno fértil. 30, 60 y 100 por 1. Los de 100 son la novia. Los de 60 son los ciudadanos de Jerusalén. Y los ciudadanos de Israel son los de 30. Así que forcemos a ver de dónde somos, a dónde vamos a caer. Perseveremos hasta el fin para ser salvos. Cada vez que decimos una palabra de la Torah o de las Escrituras, decimos Hasad, Hasad, vení Hased, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se apartará este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que haga en él prospere. Shalom a todos.